del año 2022. La Universidad del Atlántico, la Facultad de Ciencias Humanas, el programa de Filosofía y el grupo de investigación Politeia le dan una cordial bienvenida a su espacio de diálogo y de academia. Hoy tenemos la presentación de un representante del magisterio, como es el doctor Dustin Martínez, que nos va a hablar acerca de la biopolítica y el cuidado de sí desde Sócrates hasta Michel Foucault. Como ustedes bien saben, Sócrates es un filósofo de la antigüedad griega del siglo IV, quinto y cuarto antes de Cristo, y Foucault es un pensador de la época contemporánea. Haciendo referencia al filósofo Michel Foucault, es uno de los filósofos más influyentes de la época actual, del siglo XX. Fue filósofo, fue historiador, fue sociólogo y además psicólogo francés. Profesor en varias universidades de Francia y de los Estados Unidos y catedrático en historia de los sistemas del pensamiento. Tiene muchas obras como Historia del pensamiento, del sexo, Vigilar y castigar, La arqueología del saber, Las palabras y las cosas. Es un filósofo que nació el 15 de octubre del año 1926 y muere el 25 de junio del año de 1984. Tiene numerosas influencias, entre eso pues de Carlos Marx, por supuesto, de Federico Nietzsche, Gilles, Emmanuel Kant, Sigmund Freud y más, y muchos más, ¿no? Sí, bueno. Hoy la conferencia, pues como les dije al comienzo, va a tratar sobre la biopolítica y el cuidado de sí, Sócrates y Michel Foucault. Entonces, vamos a darle una cordial bienvenida al profesor Dustin Martínez. Él es rector actualmente de un colegio en Sabana Larga y ha escrito numerosos ensayos. Además, es doctor ya prácticamente en educación. Y bueno, tiene sus pergaminos muy estudiosos de la obra de Michel Foucault. Le damos una cordial bienvenida al doctor Dustin Martínez. El espacio es suyo. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy caluroso a todas las personas que en este momento están en esta llamada, en esta conferencia del día de hoy, y especialmente a ti, Luis, por esta invitación por parte de la Universidad Atlántico y por parte de todo el grupo de investigación en filosofía de la Universidad Atlántico. Así como lo mencionaste, pues hoy, digamos, queremos hacer en este espacio de tiempo, digamos que en eso de una hora, poder hacer un abordaje, un acercamiento a parte del pensamiento de la obra de Foucault, recogiendo todo el tema del cuidado de sí, todo el tema de lo que es la biopolítica, primero haciendo como un recorrido histórico de cómo es esa inquietud en Foucault del tema del cuidado de sí y del conocimiento de sí. Entonces, prácticamente toda la narrativa de hoy la vamos a estar haciendo en esta especie de diálogo, esta especie de discurso en el cual podamos orientar todas nuestras acciones a tratar de tener un entendimiento de la intención Foucaultiana en su pensamiento, de lo que nos confiere hoy. Que eso obviamente tiene una intencionalidad en los movimientos actuales, en todo lo que se conoce como la biopolítica, todo lo que se conoce como las acciones contemporáneas, ¿ya?, del ser. Inicialmente, pues bueno, voy a presentarles simplemente hacer una pequeña presentación de los abordajes de esta temática. Me permito hacer la presentación. Acá estamos.
Luis, ¿se logra ver? Bueno. Sí, profe. Sí se ve Ok, perfectamente. bien. Sí, el cuidado de sí de Sócrates a Foucault. En vamos a hacer unas ideas centrales de lo que vamos a hacer en el conversatorio de hoy. En primer momento, hablar un poco de Foucault en su formación, de su pensamiento, en las etapas que se denominan las etapas del pensamiento Foucaultiano. En un segundo momento, lo que concibe como una obra magna de Platón, que es el Alcibiades, y un tercer momento acerca de la hermenéutica del sujeto, una de las conferencias Foucaultianas en el College de Francia, ¿no? Eso que vamos a tratar. Foucault realmente está vinculado a la praxis educativa en términos del poder, del saber y el discurso pedagógico, ¿ya? En todo lo que es su periplo literario, se establecen tres etapas de la escritura de Foucault. Una primera etapa que es con lo relacionado con lo que llama lo arqueológico. ¿Ya? En esta etapa arqueológica se centra una pregunta fundamental, es cómo estamos constituidos en sujetos del saber. ¿Ya? Ahí Foucault lo que intenta hacer es un análisis de los enunciados y las prácticas discursivas. Encontramos en esta primera etapa algunos textos importantes escritos por Foucault, como es la arqueología, el libro de la arqueología del saber, la historia de la locura, el nacimiento de la clínica, otro texto muy importante. Foucault, digamos que empieza a mostrar lo que realmente es importante en su pensamiento, que es el hecho de conocer la verdad. Y de esa verdad vinculada al poder y el saber a partir de lo que él denomina una intención arqueológica. ¿Ya? Una segunda etapa de esta escritura de Foucault está determinada como lo que se llama un periodo de lo genealógico. Eh, en este también periodo genealógico salta una pregunta importante que se hace Foucault, es cómo estamos constituidos en sujetos que ejercen o padecen de las relaciones de poder. Aquí tiene una alta influencia Foucault del pensamiento de Nietzsche, ya, en la genealogía de la moral. Explica un discurso que está constituido en relación con el poder. El poder va a estar vinculado a toda la obra Foucaultiana. Y una tercera etapa dentro de la escritura Foucaultiana es la subjetivización, que tiene que ver con lo ético. En la ética se busca amalgar la relación del yo consigo mismo y la libertad como una práctica reflexiva. La libertad como una práctica reflexiva. ¿Cómo nos hemos constituido? Hay una pregunta importante. ¿Cómo nos hemos constituido en sujetos morales de nuestras acciones? Esto, en esta tercera etapa de Foucault, la subjetivización, encontramos algunos textos como la historia de la locura, la historia de la sexualidad, el tomo 1 y el tomo 2, el gobierno de sí y de los otros. El anterior de la genealógica hay algunos textos como también la historia de la locura, la parte 1, ¿sí? Vigilar y castigar, la historia de sexualidad, la voluntad de saber. Pero en la etapa de la constitución de lo ético, del conocimiento de sí, hay un texto que es una conferencia de Foucault que se llama La hermenéutica del sujeto y las tecnologías del yo, en el cual nosotros vamos a hacer un abordaje en esta parte de la noche. Voy a dejar de compartir un momento. Y regreso acá. Muy bien. Para poder entender o para poder quizás llegar a la intención de Foucault sobre el conocimiento de sí, sobre el cuidado de sí, él se remite a
un texto, a un libro escrito por Platón. El libro se llama el Alcibiades. En Alcibiades es un diálogo que sostiene Sócrates con Alcibiades. Pero ¿quién es Alcibiades? Alcibiades es un discípulo de Sócrates. Es un personaje que es sobrino de Pericles. Alcibiades tiene unas características propias, unas características que lo hacen diferente al resto de los hombres en Atenas. Alcibiades era un personaje, un hombre muy hermoso, un hombre muy guapo. Cuenta la leyenda que era el más guapo de todos los guapos. Hijo de una de las familias más prestigiosas y poderosas del reino ateniense. Hasta se dice que estaba emparentado con los dioses. Alcibiades tenía una característica porque él era capitán de la caballería ateniense durante las guerras del Peloponeso. Fue criado por Pericles y por su esposa, que es Aspasia de Mileto. Se dice que tiene una capacidad de elocuencia maravillosa, bendecido por la misma diosa de la elocuencia. O sea, en pocas palabras, Alcibiades era un personaje que lo tenía prácticamente todo. Tenía poder, tenía dinero, tenía conocimiento, tenía estrategias militares, tenía belleza. Alcibiades podría colocarse ante digamos, el consejo ateniense, y solamente con su belleza y su elocuencia lograba cautivar y enamorar a todos. Entonces Alcibiades comienza con unas ansias de convertirse en gobernante, de ser el gobernante de Atenas. Entonces, para poder ser ese gobernante, él se dirige a Sócrates, y que en esa ansia de conducir a Atenas, le consulta a Sócrates sobre el respecto de qué debe tener él para prepararse, qué debe ser él para poder ser gobernante de Atenas. En el libro de Platón, en Alcibiades, Sócrates comienza a hacerle ver a Alcibiades cómo se encuentra él ante todas las demás personas, y eso lo hace a través del diálogo socrático. Sabemos que el diálogo socrático es un conjunto de interrogantes que van naciendo uno tras otro, lo que llamamos la dialéctica socrática, lo que hace que la persona vaya reflexionando y darse cuenta de lo que tiene y de lo que no tiene, de qué cosas ignora también. Entonces Sócrates empieza a mostrarle a Sócrates, a partir de un interrogatorio, todas las desventajas que él posee ante los demás. Le empieza a comentar acerca de la relación de la formación de otros líderes de la ciudad. De todos modos, Sócrates le dice a Alcibiades que a pesar de él tener todo el poder, todo el dinero, todo el conocimiento y toda la belleza, porque en la antigua Grecia el culto era el culto a la belleza, el culto al cuerpo también, Sócrates le dice a Alcibiades que para poder ser gobernante de Atenas no pasaba por eso simplemente, que tenía que realizar algo importante, que era el conocimiento de sí mismo. Tiene que Alcibiades conocerse a sí mismo. Y el conocimiento de sí mismo no solo es una práctica que se realiza por sí solo. El conocerse a sí mismo no es entrar en un lugar de pensar sobre uno, sino que el conocerse a sí mismo desde el punto de vista del pensamiento socrático es una práctica que se hace con los otros. Así que Sócrates le dije a Alcibiades: si vas a conocerte a ti mismo, yo te voy a acompañar a conocerte a ti mismo. Juntos iremos a construir ese conocimiento tuyo sobre ti mismo para que puedas poder gobernar, para que puedas llegar a gobernar Atenas, que son tus intenciones, que son tus ansias. Y ese camino de conocerse a sí mismo es lo que se denomina como el autoconocimiento.
Aquí esto posteriormente Foucault lo desarrolla en ese acompañamiento que le hace Sócrates a Alcibíades, como lo que Foucault denomina el maestro mediador, ¿ya? El acompañante en la pedagogía Foucaultiana. Sócrates, como en todos los diálogos, va llevando en un hábil interrogatorio a Alcibíades para que primero intente precisar qué es eso que él quiere conocer, qué es lo que tiene dentro de sí para poder conocerse. En este momento que empiezan a dialogar, Sócrates le dice a Alcibíades, lo que está dialogando entre los dos es el alma, y es el alma el que se sirve para dialogar. Hay una parte del diálogo de Alcibíades donde Sócrates le dice a Alcibíades, al conversar tú y yo, Alcibíades, es el alma lo que conversa. Y aquí parece una noción de alma como un sujeto del discurso, que es lo que va a tomar Foucault de una manera muy importante. Foucault lo subraya y lo precisa. Es el alma que se sirve del cuerpo, pero un alma que se sirve del cuerpo en un sentido del lenguaje. Un sentido del lenguaje para poder conocerse. No es el alma vista digamos, en otros textos de Platón, como un alma prisionera del cuerpo que aparece en Fedón, o como un alma con la yunta alada que aparece en Fedro, o como un alma, como una arquitectura que aparece en un escrito de Platón que es la República. Aquí el alma en el Alcibíades es un sujeto de acción. Se trata de una posición singular y trascendente del sujeto respecto a lo que lo rodea, a los objetos, a lo que él tiene a su disposición, pero también a los otros con los cuales está en relación. O sea que el alma es el discurso, el alma es el lenguaje. Esto nos lleva a que para poder tener esta relación es importante el autoconocimiento. El autoconocimiento en el pensamiento platónico, pero que ese autoconocimiento en el pensamiento platónico no es una introspección, simplemente, no es una introspección vista desde el punto de vista de San Agustín, por decir, es una introspección, una mirada en soledad, no, y tampoco es una mirada desde el punto de vista descartiano, ¿no? Descartes, donde el pienso luego existo. No es esa mirada que se da, sino que esa introspección está acompañada por la mirada del otro. El autoconocimiento es lo que se da a partir del diálogo, el diálogo que se configura como una acción de conocerse a sí mismo. Aquí hay una parte importante que podríamos establecer, digamos, como una analogía. En la analogía del ojo humano. Si el ojo tuviese que reconocerse a sí mismo, tendría que verse en un espejo, ¿no? Pero ese espejo va a ser el espejo del otro, para poder llegar a conocerme. Lo que yo me veo reflejado en el otro. De esa manera va a ser ese autoconocimiento. Así que el alma, para conocerse a sí misma, tiene que salir de sí, tiene que buscarse en el otro y tiene que hacerse en el diálogo con el otro, en el discurso con el otro. Esto nos muestra que el autoconocimiento no es mirar hacia adentro, no es una mirada hacia adentro desde el punto de vista del alma humana, no es la mirada interior únicamente, sino que es una salida de sí mismo para buscarse en los demás. Aquí cobra mucha importancia todo el tema de las prácticas dirigidas al autoconocimiento y a las prácticas dirigidas en busca de la verdad. Alcibíades evidentemente quería dirigir la polis,
Alcibiades que quiere dirigir Atenas. Pero para poder dirigir Atenas, necesariamente debe conocerse a sí mismo. Pero al conocerse a sí mismo, debe cuidar de sí. El conocimiento de sí implica un cuidado de sí. Es una relación estrecha en el cual posteriormente lo menciona Foucault, que el cuidado de sí implica un cuidado, una mirada, un conocimiento de sí. Me conozco y me cuido, pero no es una forma egoísta del conocerse o del cuidarse. No es la mirada que tenemos ahora, el conocerse o el mirarse desde el punto de vista desde un punto de vista estético, ¿no? Es saber quién soy, es saber de qué estoy hecho, cuáles son mis intereses, qué es mi relación en la sociedad y cuáles son los principios fundamentales que me pueden gobernar y que yo puedo contribuir a la gobernabilidad. Entonces, para poder cuidar de la polis, para poder cuidar de Atenas, Alcibiades tenía que cuidar de sí. Y el cuidar de sí es el ocuparse de sí mismo. Sócrates menciona algo importante. Menciona que no se gobierna las ciudades con ejércitos y murallas. Se gobierna con la virtud. Con la virtud es el principal fundamento de la gobernanza. Y para poder tener virtud hay que conocerse a sí mismo. Si Alcibiades no lograra cultivar la virtud, tampoco podría conducir la ciudad, tampoco podría conducir el Estado. Entonces Sócrates, como maestro de Alcibiades, lo que le hace es una recomendación. Dice, conócete así a ti mismo. Y ese conócete a ti mismo es una frase del oráculo de Delfos. Y también es el consejo que le da Sócrates a Alcibiades. Es un consejo de prudencia. Mira cómo eres con relación a aquellos que quieres enfrentar. Obviamente estamos en una situación en la cual en esa época Atenas empezaba a tener diferentes enfrentamientos con otras naciones, ¿verdad? Con los persas, y para poder gobernar de una manera el reino ateniense era importante que supiese ocuparse de sí, cuidar de sí para poder cuidar a los demás. Entonces, si no se cuida de sí, y le debe ser muy imposible poder hacer un buen gobierno en Atenas. Ese es el gran consejo que le da Sócrates a Alcibiades. En la historia del pensamiento occidental, la noción de inquietud de sí, ahora en este momento fue desplazada por una noción de la noción délfica de conocerte a ti mismo. El encubrimiento de la inquietud de si por el conócete a ti mismo obedece a las modificaciones entre las relaciones entre el sujeto y la verdad. A partir del momento cartesiano y de acuerdo al modo del pensamiento que rehizo su propia historia. Descartes, hay una parte de la historia de la filosofía antigua con Sócrates, ¿verdad? Después viene todo el periodo del cristianismo y después viene el periodo del modernismo con Descartes. Y Descartes tiene una frase célebre, creo que todos hemos escuchado en algún momento: pienso y luego existo. Entonces ese pienso y luego existo en Descartes es un autoconocimiento, pero a partir de la evidencia, a partir de que existe un vínculo para poder llegar a la verdad entre el sujeto y el objeto. Es lo que conocemos nosotros como el discurso del método, ¿verdad? Para poder llegar a encontrar la verdad hay que seguir una serie de pasos y al final está la verdad. Pero en la obra de Foucaultiana, que vamos a ver posteriormente,
no se da así. En Descartes, la verdad está entre la relación del sujeto y el objeto. En Immanuel Kant, la verdad se encuentra no solamente en la relación entre el sujeto y el objeto, sino que la verdad está dentro del sujeto. Pero en Foucault, la verdad no está en la relación lineal entre el sujeto y el objeto, sino que está en todo lo que lo rodea. Eso que rodea al sujeto es el discurso, es el lenguaje. Ahí se encuentra la verdad. En este momento, pues, la interpretación que le da Foucault en la hermenéutica del sujeto menciona que el conocimiento de sí, el cuidado de sí, son dos nociones que estaban entrelazadas en la antigua Grecia. O sea, para poder cuidarse, para poder ocuparse de sí mismo, para poder prestar atención a uno mismo, había que empezar a conocerse a sí mismo. El conocerse a sí mismo se subordina a la noción del cuidado de sí. No son dos cosas separadas, son dos cosas que están entrelazadas. Me conozco y me cuido. Pero ¿me cuido para qué? Me cuido no solamente para mí, sino que yo me cuido para los demás. Ese cuidarse para los demás es un principio fundamental de la gobernabilidad en Foucault. Cualquier gobernante, para poder conducir bien un Estado o cualquier acción, hasta uno mismo para poder conducirse, debería conocerse y cuidarse de sí para poder cuidar a los demás. Es el pensamiento foucaultiano en la hermenéutica del sujeto. Y todo esto tiene que ver con una cuestión de actitud, una actitud hacia las acciones, hacia los discursos, hacia la vida, hacia lo que nosotros hacemos hacia los demás. Es una actitud hacia el mundo, hacia el contexto, hacia la sociedad. Es pensar en qué coloco realmente mi atención. Realmente esta sociedad ha pasado por unos momentos cruciales. No he logrado pensar de que después, ahora que hemos vuelto del tema de la pandemia, que estuvimos en ese espacio de encerramiento, en ese espacio de miedo, en ese espacio de que todo atemorizaba porque se tenía miedo a perder la vida. Era el momento ideal para cuidarse a sí mismo. Un cuidarse a sí mismo para poder cuidar a los otros. Creo que la humanidad quizás está en deuda con eso. A pesar de haber pasado por un periodo bastante fuerte de la pandemia, no sé hasta cuándo, hasta qué punto aprendimos a cuidarnos a sí mismos con el objetivo de cuidar a los demás. Hay muchas sociedades lograron hacerlo. En la medida de que se cuidaban así, sabía de la responsabilidad hacia el otro, la responsabilidad hacia la sociedad. Pero a nivel general, pienso que quedó en deuda la sociedad. ¿Por qué? Que muchas personas pensaban, o muchos pensábamos en ese egoísmo, en satisfacer mi necesidad y pensar en los demás. El conocimiento de sí mismo es lo que nos da la posibilidad de ser mejores, de ocuparnos de nosotros mismos, de ocuparnos de nosotros, de encontrarnos nosotros mismos. Estas acciones nos colocan en unas mejores condiciones de ocuparnos de los demás. Pero vuelvo y reitero, ocuparse de uno mismo, el conocimiento de sí, el quererse a sí mismo, no es una acción que vas a realizar por sí solo. No es una acción que vas a realizar
según el pensamiento cristiano, el pensamiento de Sócrates, no es una acción que vas a realizar haciendo reflexión en tu hogar, en tu habitación. No, es la relación que tú tienes con los demás, en el diálogo que tienes con los demás, en el análisis de los discursos de los demás, en el conocimiento que obtienes de los demás, empiezas a conocerte a ti mismo y empiezas a mejorarte a ti mismo. Desde ahí se plantea todo el tema de la hermenéutica del sujeto. En fin, o sea, la acción de conocerte a ti mismo, la acción de gobernarte a ti mismo, de cuidarte a ti mismo, es una acción vinculada a un ejercicio del poder. Y es una acción vinculada a un principio de la gobernabilidad, que es uno de las partes importantes del pensamiento Foucaultiano. En Foucault nosotros logramos evidenciar que todo son relaciones de poder. Para Foucault todo es una relación de poder. No es el poder en sí mismo, son todas las relaciones de poder. Y el poder no solamente se ejerce, digamos, el poder del Estado, el poder militar, el poder del capitalista contra el obrero. No, no es ese tipo de poder. Todas las personas en sí, todos los discursos, todas las interrelaciones entre los sujetos son acciones de poder en el pensamiento Foucault. O sea, que los poderes se ejercen en contravía. Siempre están ejerciendo poderes y líneas de fuerza entre los sujetos. En todas las acciones humanas, en todas las condiciones humanas. Siempre va a estar ese vínculo de relación y poder. Retomando aquí entonces, como primera característica de la inquietud de sí, este análisis que estamos haciendo, que la necesidad de política está ligada al ejercicio de poder. Si quieres gobernar, tienes que ocuparte de ti. Tienes que conocerte a ti mismo. Pero no es un gobierno en el punto de vista de la tiranía o el punto de vista de estar por encima de los demás. Es una retroalimentación de las acciones. Es un estado, digamos, ideal de las cosas para poder tener en una sociedad una configuración, digamos, una configuración social donde las personas puedan llegar a unos estados de libertad, un estado de reconocimiento de los demás. Y en toda la escritura Foucaultiana, uno se da cuenta que Foucault estuvo vinculado al estudio de la prisión, al estudio de la locura, de la demencia, a las personas marginadas, a todos esos seres que son de una u otra manera rechazados por una connotación, por una estructura, una estructura de poder, una estructura de encajonamiento. Solamente puede ser si estás dentro del sistema que estás. Pero Foucault invita que no, para poder llegar a la libertad, debes liberarte de esas sujeciones que te hacen, esas sujeciones que están en la sociedad, esas sujeciones que están vinculadas a la estructura del pensamiento. Entonces, en este sentido, para poder conocerte a ti mismo, para poder cuidarte a ti mismo, tienes que hacer una liberación de tus pensamientos, tienes que hacer una liberación de tu alma, tienes que pensar en otro estado, es salirte de ti y salir de la estructura social que conocemos y verla de otra forma, verla de otra manera. Esa linealidad descartiana, que todo es un producto de, que todo es consecuencia de. No es así en Foucault. Foucault es todo lo que rodea, todo el contexto es lo que te permite conocerte a ti mismo, cuidarte a ti mismo y tener prácticas de libertad. Y en ese sentido, todas esas relaciones que se
dan entre los sujetos van a ser relaciones de poder. La persona debe entonces conectarse con su propia falta, la falta del cuidado de sí y la inquietud de sí. Resulta fundamental una mirada introspectiva, el vuelco de la mirada interior de uno mismo para analizarse, para cuestionarse, para indagar sobre nuestro actuar, sobre nuestra lesión y sobre todo nuestro desconocimiento de lo que consideramos en muchos casos bueno y justo. Muchas cosas son buenas y justas porque así nos las han enseñado. Muchas cosas creemos que son correctas porque así la sociedad lo ha establecido. En la obra de Vigilar y Castigar, Foucault, se habla de los dispositivos de poder y se habla de lo que es el panóptico. El panóptico es el lugar, ¿sí? El panóptico de Bentham es un lugar en la cárcel donde todos los prisioneros podían ser observados por alguien. Alguien ubicado en una especie de garita podía observar a todos los prisioneros, pero los prisioneros no podían observarlo a él. Ese panóptico de ser observados constantemente. Y muchas cosas de la vida social están en un panóptico que encontramos en cada una de las acciones. No cruces por aquí, no cojas por acá, no te vistas así, no hagas esto, no hagas esto. Son panópticos sociales que a su vez esclavizan, a su vez arrancan el principio de la libertad. Obviamente la sociedad debe conducirse en un cuidado entre todos, no es hacer lo que uno quiera, pero en la forma de ver las cosas, en la forma de considerar las cosas, no solamente somos un producto, no solamente debemos conducirnos por un resultado, sino debemos conducirnos por un análisis, por todas esas acciones que realmente nos sirvan para un crecimiento, nos sirvan para poder entender esta sociedad, que es lo que es fundamental para todos. Por ejemplo, yo le digo un ejemplo. Tenemos una problemática mundial que es la problemática del clima, la tierra, el clima. Sabemos que esto en muchos años va en deterioro todo el sistema climático, la naturaleza. ¿Y qué pensamos sobre eso? Muchas veces no emprendemos acciones para cuidar esta situación en la cual se vive. Pero eso parte del pensamiento del individualismo, el pensamiento de la supuesta libertad desde el punto de vista de un pensamiento marcado por el neoliberalismo, un pensamiento marcado por el neoliberalismo desde el punto de vista del like. Ya muchas veces ni siquiera vas a poder argumentar tus acciones, simplemente con decir porque me gusta, porque quiero, y porque soy yo, y respétalo, sin hacer un análisis profundo de las acciones humanas. En Foucault se habla de la práctica del cuidado de sí. Estas comenzaron desde la antigüedad, con toda el pensamiento socrático. Y esto implica la atención, implica unas acciones unas prácticas, el ayuno, la inmovilidad, el perturbarse con lo exterior, la meditación sobre la muerte. Así se logra poder cultivar el alma. Foucault en la hermenéutica del sujeto incluye un concepto que es el concepto de la espiritualidad. No es la espiritualidad desde el punto de vista del cristianismo, ¿no? Es la espiritualidad entendida como una práctica destinada al conocimiento, ¿verdad? Al conocimiento de nosotros mismos. Y para llegar a ese conocimiento de nosotros mismos se requiere todo un ejercicio, se necesita todo un esfuerzo, todo un aprendizaje, toda una reorientación de las ideas, de la forma de ver las cosas,
es una nueva mirada de todo, es hacer una conversión para poder acceder al conocimiento. No solamente quedarnos con lo que tenemos a simple vista. Es esa relación de la espiritualidad en Foucault está ligada a la filosofía ligada a la espiritualidad. Pero de lo que le estoy diciendo, desde el concepto de que el alma es un sujeto, el alma es un discurso, y es un discurso que en la medida que me cuido, en la medida que me conozco, en la medida que puedo ser, en esa medida es mi trascendencia. En esa medida puedo llegar a la verdad. No es la verdad desde el punto de vista del positivismo, no es la verdad descartiana, no es la verdad lineal, es el análisis de todas las acciones inducentes, todo lo que nos involucra a nosotros en la sociedad. En ese sentido, pues, Foucault está fuertemente influenciado por un pensamiento, como mencioné ahorita, un pensamiento de Nietzsche, un pensamiento genealógico, que está sintetizado en tres dimensiones. Uno, que es el sujeto con relación a la verdad, a través del cual se constituye un sujeto del conocimiento. Un segunda parte, el sujeto en la relación de poder, a través del cual se constituye el sujeto que actúa con los demás. Y un tercero, el sujeto con relación a la ética, a través del cual se constituye un sujeto moral. En este sentido, todas estas posturas se asemejan en el entendimiento del manejo del poder, de los saberes y de los discursos y del Estado. ¿Ya? Para Foucault, conocerse a sí mismo, el ocuparte de ti mismo, es una acción que te permite poder gobernarte a ti y poder gobernar a los demás. Que todas sus acciones, todo lo que tú haces, está vinculado con el otro. Todas las acciones tuyas tienen de una u otra manera un vínculo fundamental con las acciones de los demás. Es un caminar con el otro para poder vernos, para poder conocernos. Es importante, y lo repito, no solamente es un análisis introspectivo, no solamente es una mirada interior, no es echarse a mirar interiormente sobre lo que estamos pensando, es conocer todo lo que está afuera, es traer todo lo exterior y mirar cómo soy yo ante ese exterior, de qué forma mis acciones son conducentes a todo lo que eso que me vincula, a todo lo que estoy. Cada una de las acciones que se realizan tienen pues una consecuencia fundamental en los demás. Por eso, en esta forma de pensamiento, el cuidarse a sí mismo, el cuidado de sí, implica un desprendimiento de sí mismo a la vez. Yo me cuido en sí, yo me cuido de mí, pero me desprendo de mí, porque tengo que echar una mirada por fuera, tengo que echar una mirada hacia el otro, tengo que realmente poder hacer lectura de los diferentes discursos que existen. Y aquí se generan muchas subjetividades, muchas formas de ver las cosas. La subjetividad significa una condición de aquello que es subjetivo, lo que le pertenece al individuo y lo que es inherente al sujeto humano. Esa es la subjetividad. En Foucault, el hombre se ha hecho a través de un ejercicio de poder, una forma, estructura que se empapa con toda la sociedad.
El poder no es algo que está simplemente localizado en un poder del Estado. El poder no solamente es el poder político, no es el poder de las instituciones. Muchas de las cosas que hace Foucault en su obra es luchar contra el pensamiento de las instituciones. La institución demarca, la institución limita. Este pensamiento Foucaultiano está determinado por el juego de saber que respalda una dominación de un individuo con el otro. Entonces ahí, en ese lugar, el sujeto se encuentra atravesado por relaciones de poder y no puede ser considerado independientemente de ellas. En nuestras acciones diarias no podemos pensar de que nosotros estamos desligados a relaciones de poder. En todas nuestras acciones estamos vinculados a acciones de poder. De cualquier cosa, de cualquier relación de amistad, cualquier relación afectiva, cualquier relación parental, cualquier relación laboral, siempre vamos a estar vinculados a acciones de poder, que es lo que plantea Foucault. El poder no solo reprime, sino que produce efectos de verdad entre los sujetos. La subjetividad es el modo en que el sujeto hace la experiencia. Pero en la modernidad, en estos tiempos modernos, muchas veces se coarta esa subjetividad. Así que ya no es necesario con castigar al cuerpo, basta con vigilar el alma. Es importante pues que en esta época actual nosotros podamos tener un pensamiento crítico y reflexivo que nos permita cuestionar, que nos permita dudar, que nos permita investigar, que nos permita llevar a prácticas importantes del conócete a ti mismo, del cuídate a ti mismo. Y estas situaciones del conócete a ti mismo, del cuídate a ti mismo, porque cuidas a los demás, implica una buena enseñanza de la filosofía como una forma de vida. Es una forma distinta de ver al hombre, al mundo, y una forma distinta de verse a uno mismo. Obviamente estamos enmarcados en muchos avances tecnológicos, en muchos avances de muchas cosas que observamos diariamente, donde te ofrecen garantías de felicidad. Ahora mismo la felicidad se vende. Compra esto y serás feliz. Obtén esto y serás feliz. Viaja a tal parte y serás feliz. Y la felicidad es una interiorización. La felicidad es un conocerse a sí mismo. La felicidad, desde el punto de vista de este pensamiento de Sócrates, se logra pudiéndote cuidar a ti mismo. Muchas veces nosotros nos enmarcamos y nos dejamos conducir por situaciones que nos venden de felicidad. Y terminamos siendo en palabras de un filósofo coreano, Byung-Chul Han, esclavos. Una nueva forma de esclavitud, pero una nueva forma de esclavitud de todo el componente social, de todas las acciones sociales que no te permiten poder llegar a ser libre y no te permiten poder conocerte a ti mismo. Estamos viviendo actualmente en un mundo donde lo importante es la competencia. Lo importante es pasar por encima del otro. Un mundo donde constantemente todo se sabe, ya no hay nada oculto, todo se muestra, ya no hay espacio para la interiorización, ya no hay espacio para poder pensar en ti. ¿Por qué? Porque los tiempos son muy móviles, constantemente etéreos. Ya no hay, muchas veces pensamos, no, mira, hace un rato estaba en diciembre y ahora estoy aquí ya a mitad de año y ahorita se acaba el año. Esto va volando. Pero está volando porque es una sensación de que el tiempo es etéreo, es que siempre estamos haciendo cosas y mostrando cosas
y estando mostrando a los demás cosas que muchas veces ni hacen parte de uno mismo. La felicidad se vende en las redes sociales y la felicidad se cree. Muchas veces veamos ciertos sujetos o ciertas personalidades, pensamos que ahí se encuentra la felicidad, y nuestro principio está en emular esa felicidad, en conseguirlo del otro, en poder llegar hacia el otro. Ese es el camino del éxito, ese es el éxito que se vende, pero no se piensa en ese principio del conócete, del cuídate, porque así podrás conocer a los demás. Bueno, profe, digamos que en este corto espacio, si hacemos una ronda de conversación con los... Muchísimas gracias, doctor Dustin Martínez Jiménez. Excelente exposición sobre la biopolítica y el cuidado de sí. Hicieron un bello recorrido desde Sócrates, pasando por Alcibiades, Aurelio Epíteto, hasta llegar hasta el pensador contemporáneo como es Michel Foucault en el cuidado de sí. Vamos a abrir ahora la ronda de preguntas, de diálogo, de conversación, de debate, ¿sí? Con el autor, con el presentador, con el ponente, precisamente. La idea es que usted opine sin miedo y que pues haga ese ejercicio de pensamiento crítico. Ya tenemos acá a Javier de Jesús Gavides Gamero, quien también tiene uno escrito por acá en el chat. Vamos a darle la palabra directamente y después le leeremos su opinión que tiene en el chat. Javier de Jesús Gavides tiene la palabra. Javier, tiene la palabra. Javier, bueno, mientras tanto, mientras Javier de Jesús comenta a través del chat lo siguiente. Dice, el conocimiento propio es un poder fundamental para gobernar sobre las demás personas. Francis Bacon decían, el conocimiento es poder. Bueno, primera afirmación. No sé si por allá Dustin tendrá algo que decir. No puede leerte acá mientras lo pues ya, sí, ya, quiero... ya puedo decir. Ya Javier quiere okay. participar. Bueno, a ver, Javier. Bueno, en principio había escrito que se puede decir que el alma es un punto de vista en tercera persona, o sea, según lo que le explicaba Alcibiades, Sócrates Alcibiades. Alcibiades, de conocerse a sí mismo, o sea, es mirarte desde una perspectiva, no desde tú a tú, sino, o sea, como, no sé si conozcan los juegos móviles de hoy en día, que tú puedes ver el personaje en tercera persona, que va caminando, lo que está a su alrededor. Y eso conlleva a conocerse. O sea, al conocerse así, implica, o sea, el poder que se ejerce, que se debe ejercer. Muy bien, Javier. Excelente participación. Sí, Austin. Mira, el arte de gobernar en Sócrates y en las obras de Platón, el arte de gobernar no es un principio de sobrepasar por los demás, no es un principio de la tiranía, está fundamentada en poder llegar a un principio de la libertad, donde podamos sentirnos realmente bien consigo mismo y con el otro. No es mirarse a sí mismo y cuidarse a sí mismo con un objetivo de hacer daño. Al contrario, en la medida de que yo me cuido, puedo brindar cuidado a los demás. Por eso el gran consejo de Sócrates a Alcibiades: si quieres gobernar Atenas, cuídate, conócete, mira cuáles son realmente tus falencias, qué es lo que no sabes, qué es lo que desconoces, y en medida de que
eso que desconoces, lo aprendes, lo asimilas, lo interiorizas y lo puedes llevar al cuidado de los demás. No puedes gobernar una ciudad si todavía no puedes tener un conocimiento de ti. Entonces, el arte de gobierno como un ejercicio de poder no es el gobierno como estamos acostumbrados del poder político, que nos gobiernan para hacernos daño, ¿no? O sea, le damos el poder a alguien para que esa persona se retribuya en acciones que a nosotros nos afectan. No, es gobernar para mejorar un principio social. Bueno, muy bien. Siguen abiertos los micrófonos para que siga participando, opinando, comentando, haciendo objeciones. El debate está abierto. Los invitamos para el día de mañana, que tendremos otra ponencia con relación a Politeia. El tema es por la política como el arte de engaño. La política como el arte de engaño. Un tema de actualidad. El expositor es precisamente quien les habla, Luis C. Ribón. Así que están todos cordialmente invitados mañana a las 6:15. Bueno, por acá mandaron un comentario mientras los compañeros se animan a alzar la mano y a participar. Oscar José Lian Rocha nos comenta: según palabras de Foucault, abro comillas, nada es más peligroso que un sistema político que pretende prescribir la verdad. Y el mismo Oscar José Lian dice: la pregunta es, con lo referente a la posverdad y cómo esta está influenciando en las próximas elecciones de nuestro país. ¿Qué opina de ello, Dustin? Bueno, realmente es hay una connotación política, una connotación, digamos, de unos criterios, unas ideas, ¿verdad? La filosofía está altamente vinculada a la política, desde el pensamiento griego, pero no esa política como la vemos ahora, porque es que la gobernanza de ahora es un ejercicio de poder, o sea, es llegar al poder para ser fuerte yo, ¿verdad? Cualquiera que sea el individuo que llega al poder, es llegar al poder para hacerme fuerte, para poder satisfacer mis ansias de poder, pero ¿de qué manera lo hago con un principio de poder brindarle a una sociedad algo bueno para ellos? Ahí es donde se empieza a hacer una reflexión. Se empieza a hacer una reflexión de qué es realmente lo importante. ¿Quién gobierna o toda el Estado, todos los sujetos que hacen parte? O sea, el gobernante no gobierna para él y las acciones políticas no son para él. Las acciones políticas deben ser reversibles en la acción social. ¿Ya? Entonces, en estas próximas, como tú mencionas, estas próximas elecciones hay muchas cosas. Hay muchas cosas, hay muchos discursos, hay muchas acciones, muchas opiniones, hay muchos planteamientos, puntos de vista, cada quien se ubica dentro de una forma de pensamiento para ahí elevar su diálogo, elevar su discurso. Por ejemplo, si tu posicionamiento es uno, así vas a ver la sociedad y así vas a ver las cosas que realmente son importantes para ti. Pero es el individualismo lo que marca todas las cosas. Es el pensamiento de lo que a mí me sirve sin pensar en lo que le puede servir a la sociedad. Entonces, obviamente que todo el tema de la verdad, realmente no hay una verdad absoluta, no hay podríamos decir que todo es conducente a una supuesta mejoría, pero la configuración de los estados, de las nociones, de la política, tiene ahora mismo un posicionamiento de un ejercicio de poder, pero un ejercicio de poder en el sentido de que yo quiero tener el poder, porque a medida que tengo el poder, yo tengo la verdad. Y eso es algo que no es del análisis simplemente del gobernante, es el análisis de todos. Y todos tenemos que hacer eso porque todos somos sujetos de poder. Es decir, todas las relaciones entre, entre quien gobierna y toda la sociedad. De alguna u otra manera
son acciones importantes para convivir de buena forma. Yo muy poco hago un discurso sobre partidos políticos o inclinación política. Hago, digamos, siempre me separo de eso, ya. No me vinculo al tema directamente para no establecer ciertas formas de pensamiento ni tratar de incidir sobre lo que yo pienso sobre los demás, porque es una parte de la libertad. Entonces, sí es importante, sí hay mucha influencia de las acciones, de lo que se dice, de los discursos sociales, para poder tener una idea de lo que muchas veces se cree verdad, pero cada uno podremos hacer nuestros propios análisis. Bien. La señora Isabel Martínez Jiménez tiene la palabra. Gracias, profesora. Un aporte y una pregunta. Teniendo en cuenta que las relaciones de poder en la época de Sócrates y Platón se fundamentaban en el bien de la sociedad y el conocimiento de sí mismo, la pregunta sería, ¿cómo percibe las relaciones de poder a nivel mundial en la actualidad, entre los gobiernos de la actualidad? Bueno, excelente pregunta, Agustín. Bueno, hay que ver una separación importante que es en la antigua Grecia, en los diálogos de Platón con Sócrates. Lo importante no se hablaba ni siquiera de relaciones de poder, se hablaba del cultivo del alma. La verdad se encontraba y la libertad se encontraba en poder conocerte a ti mismo y conocer a los demás. En ese lugar se podía crear un estado ideal. Sabemos que el pensamiento socrático y platónico está marcado fuertemente por el idealismo, ¿sí o no? Entonces ahí el ejercicio, digamos, de poder se da en el principio de la libertad. Yo puedo conocerme a mí mismo, pero el principio del cuidado de los demás. Lo que sucede ahora es un tanto distinto, porque es que las relaciones de poder están vinculadas a un ejercicio del plano de lo económico. O sea, lo que marca la sociedad es un principio económico, un principio de un pensamiento bastante neoliberal, un pensamiento de que la libertad se obtiene y la felicidad se obtiene a partir del crecimiento propio, así sea que yo pase por encima de los demás. Eso me marca a mí, eso marca un estado por encima del otro. Siempre es una competencia entre formas de ver al sujeto. Personas de primera clase, personas de segunda clase, personas de tercera clase, pero no un estado igualitario, no un estado de equidad, no un estado... Entonces, las relaciones de poder entre las naciones, las relaciones de poder de la política, están enmarcadas de un principio que obtengo el poder, por un poder desde el punto de vista poder político, poder económico, el poder que me da a mí, el poder de la información, el poder que me da el poder sujetar a los demás, el poder mandar prácticamente, el poder sentirme en forma egoísta superior a los demás. No es el principio del pensamiento en Sócrates, en Alcibiades, sino que está marcado por un principio económico, un principio de la producción, un principio de lo que tú haces con un sentido productivo. Si no produces en esta sociedad, si esta sociedad no produces, tú no existes. Ya, es positivismo claro, puro y completo. Ya no es pienso, luego existo, sino produzco y luego existo. Tengo un lugar social si hago producción, pero no es una reflexión interior a qué son mis responsabilidades en cuanto a lo social. Cada uno somos un sujeto social. Cada persona hace aportes independientemente a lo social. Por eso vemos situaciones muy graves. Veamos situaciones graves, muchas cosas influenciadoras. El joven Javier ahorita lo estabas mencionando. A veces muchas partes de las sociedades se ven marcados hasta por los videojuegos. Por ahí vimos unas situaciones en Estados Unidos recientemente donde una persona, un muchacho de estos, coge un arma y empieza a acribillar a 14, 15 niños. O sea,
estas cosas que han sido marcadas ahí, está pensando simplemente en ese individualismo propio, pero sin pensar en los demás. O sea, no le importa el sufrimiento de los demás, no le importa pasar por los demás. Esa misma situación que sucede en estos individuos son situaciones que suceden en los estados. El estado superior, un estado emancipador, pasando por otros estados, por un ejercicio de poder, un ejercicio de acumulación, de economía, es lo que está marcando la tendencia actualmente. Gracias. Juan Luis Arqués Torres dice lo siguiente: un aporte al pensamiento de Sócrates es que él habla de autoconocimiento del ser humano como una situación importante de manera personal y ética. Y de igual manera, un acto de sabiduría, ya que consta de inteligencia el saber hacerlo de manera concreta, correcta. Esa es la opinión de Juan Luis Arqués. No Excelente. sé si hay alguien que quiera participar directamente. Osneider de Jesús Rosales Borja dice lo siguiente: según lo que puedo interpretar de lo dicho por Michel Foucault, muchas de las problemáticas sociales son consecuencia de un pensamiento egoísta que solo se centra en intereses personales, y es ahí donde radica nuestro autoconocimiento de cómo hacemos uso de nuestro poder y cómo este aporta o afecta a quienes nos rodean. No sé si tengas algún comentario que hacerle a estos dos muchachos. Concuerdo con lo que manifiesta Schneider. Muchas problemáticas sociales es un pensamiento, digamos, egoísta, un pensamiento individual, un pensamiento de lo que a mí me sirve, un interés personal, obviamente, lo ha planteado muy bien, y es un abuso de poder. Sí existen las relaciones de poder en todas las acciones, siempre va a existir una relación de amistad o en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en todas partes hay relaciones de poder, ¿verdad? Pero ¿para qué se usa ese poder? ¿Cuál es el objetivo de esa relación de poder? Entonces, ¿cómo esa relación de poder afecta a los demás? Ahí es una interiorización que debemos hacer nosotros como individuos, ese autoconocimiento que tú indicas, de qué manera me conozco, de qué manera me cuido, de qué manera sé lo que quiero, pero en la medida de que eso no afecte, sino que genere un nuevo conocimiento, genere cosas positivas para mí y para los demás. Bueno, muy bien. Recuerden que estamos en un espacio de filosofía política que el Semillero de Investigación Politeia le brinda a la comunidad universitaria y en general. Hoy con la presencia del doctor Dustin Martínez Jiménez, quien está hablando de biopolítica y el cuidado de sí, desde Sócrates hasta Michel Foucault. Una temática que ha salido bastante interesante, como ustedes pueden observar. Tiene mucho de ética, pero también de política. Recuerden que estos dos elementos están unidos desde la antigüedad y asimismo hoy en día también los tratamos. Bueno, no sé si alguien, otro compañero, otra persona, otra dama está alzando la mano en este momento. Mientras tanto, voy a darle la palabra, o voy a leer, mejor dicho, a Brenda Samira Polo de la Rosa. Dice lo siguiente: dice, Foucault afirma que uno no puede ocuparse de sí mismo sin conocerse. El cuidado de sí conlleva un conocimiento de sí. Es la inevitable relación que se establece entre una práctica y un saber, o entre el sujeto y la verdad. Es decir, existe un fuerte vínculo entre el conocimiento y la acción. Brenda Samira Polo de la Rosa. Y Carolina María Quirós nos comenta que ya que se está hablando del poder, puede decirse que el poder no es algo que posee la clase dominante. Postula que no es una propiedad, sino es una estrategia. Es decir, el poder
no se posee, sino que se ejerce. En tal sentido, sus efectos no son atribuibles a una apropiación, sino a ciertos dispositivos que le permiten funcionar plenamente. Es que de ahí Bueno, se basan tenemos un dos poco de comentarios falacias. interesantes. Dustin, no sé si tengas algo que decir De ahí o se desprenden seguimos. muchas falacias, ¿sí me entienden? Sí, lee todo y vamos Bien, pues, comentarios. haciendo una... Correcto. Carolina María Quiroz nos dice, ¿qué quiere decir Foucault al afirmar que el poder es una red productiva que atraviesa la sociedad? Esa sí es una pregunta directa y yo creo que la podría responder enseguida. Sí, en Foucault el poder es una relación entre los sujetos. Y como estaba en el comentario anterior, el poder no es simplemente algo que se tiene, no, el poder es cambiante. El poder son todas, es más, Foucault no solamente habla de poder, sino él específicamente habla de las relaciones de poder. Entre los sujetos existen las relaciones de poder. Pero en estas relaciones de poder es que se encuentra la verdad. ¿Y por qué está en todo? Porque no puede existir un desprendimiento social si no existe una relación de poder. En todos los lugares se encuentra. El término de una red productiva es porque lo encontramos en todas las acciones que están, las acciones de las relaciones de poder. Es más, generalmente el poder se da entre el sujeto, el poder también se da entre el sujeto y el objeto, entre los vínculos. Ya, los dispositivos que habla Foucault en vigilar y castigar, los dispositivos de poder, son relaciones de poder. Muchas veces estás en un lugar, vas a un lugar y algo dice, detente, pare, tú no puedes pasar. Vas a entrar a un centro comercial, usted no puede ingresar en este centro comercial, ingresan tales personas. Entonces, eso atraviesa todo el andamiaje social, todas las acciones que tú haces. ¿Ya? Tú no puedes entrar, tú tienes un tiempo para hacer las cosas, tienes un vínculo laboral, tienes que cumplir con cada una de las situaciones. Esas son situaciones de poder, o sea, que sí atraviesa cada uno de los aspectos sociales. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar entonces el comentario de Javier de Jesús Gavide Gamero. Con el respeto que se merece, profesores, muchas gracias por esta charla. Me despido, Javier Gavides, estudiante de Ingeniería de Agroindustria de Ética. Muy bueno. Bueno, muy bien, Javier. Jonathan Arturo Barraza comenta, Zúñiga. Profesor, para agregar mi aporte a lo que nos expone el doctor Dustin, la última figura de Sócrates en la producción Foucaultiana aparece en el contexto de las investigaciones centradas en las relaciones de la subjetividad con la verdad, atravesada por el problema del gobierno. De ahí que Michel Foucault ligue esta figura a la parresia. Foucault entiende este concepto como la práctica que consiste en el decir verdadero, franco o auténtico que desemboca en su punto extremo, en el coraje de la verdad. En consecuencia, concluye Foucault, la parresia es en síntesis el coraje de la verdad en aquel que habla y asume el riesgo de decir, a pesar de todo, toda la verdad que piensa, pero que es también el coraje del interior o del interlocutor que acepta recibir como verdadera la verdad hiriente que escucha. Y la compañera Jacqueline Chin dice lo siguiente: el cerebro del ser humano es cruel. Termina siendo una utopía cuidarse a sí mismo, mientras por otra parte elimina al otro. El hombre es cruel, el ser humano es cruel, y más si llega a obtener poder en todos los sentidos. ¿Qué opina usted, doctor Dustin? Bueno,
sí es un posicionamiento, digamos que esa parte me recuerda mucho al pensamiento en Nicolás de Maquiavelo, ¿verdad? El príncipe, ¿verdad? El poder, obtén el poder por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Y para poder tener y mantenerte en el poder, tienes que hacer todo lo que tú quieres. Eso es un principio del radicalismo puro del pensamiento. O sea, ahí se pierde la noción fundamental de la humanidad. Se pierde la noción fundamental de la ética. Lo que se trata de vincular aquí en Foucault y en Sócrates es el poder relacionado con los principios de la ética, pero la ética en el sentido de verse a sí mismo con el objetivo de ser mejor, ya no con el objetivo de poder pasar por encima de los demás. Pero evidentemente la historia de la humanidad ha sido así. La historia de la humanidad está marcada por la violencia, está marcada por la supremacía del uno por encima del otro. Eso se podría pensar de que como dices, el cerebro humano es cruel, pero es una afirmación bastante taxativa y determinante. La invitación es que no siempre puede ser así. No siempre puede así, porque cada sujeto es dueño de una verdad. Ya, no todos podemos enmarcarlo dentro del paradigma positivismo de que todos somos iguales. La invitación es que a pesar de que eso sea así, que a pesar de que exista una premisa de que si obtienes poder, un poder que es vinculante hacia el otro, un poder económico, un poder político, un poder social, vas a sobrepasar y vas a pasar los límites de los demás. No, la invitación que se hace es mirar esos vínculos de poder en el sentido de las relaciones entre los sujetos para buscar un principio de la armonía, un principio de la equidad, un principio de un pensamiento social. Lo fundamental es la libertad. La libertad sin hacer demasiados cuestionamientos, la libertad sin pensar de que tú estás por encima del otro por simplemente hecho de tú creerlo, ¿ya? Por eso es que Foucault menciona en sus libros sobre la locura que lo irracional de la locura no se puede pensar desde lo racional. La irracionalidad no se puede pensar desde la racionalidad. No, habría que verla desde otro discurso, hay que verla desde otro lugar, verla de otra forma de pensamiento. Y ese es cuando tú haces una trascendencia, cuando tú sales de sí para poder llegar al conocimiento. O sea, que es el desprendimiento que te puede el pensamiento que el desprendimiento es lo que te conlleva a poder hacer el entendimiento del otro. Eso es algo que hace cada sujeto, eso es algo que hace cada individuo. Bueno, Okay, profe. muy bien, doctor Dustin, ya estamos llegando entonces al final. No sé si alguien esté con ganas de hacerle una pregunta, aprovechar el momento. Quiero invitarle entonces para el día de mañana, nuevamente a las 6:15, el conversatorio de Politeia, un espacio de filosofía política, en la cual trataremos por qué la política es el arte de engañar, a partir del referente de Nicolás Maquiavelo, por supuesto. Están todos cordialmente invitados para mañana. No queda más que agradecerle entonces al doctor Dustin Martínez Jiménez por su intervención, su excelente participación. Pero si alguien quiere todavía hacer una pregunta, pues le damos el espacio. Y a todos ustedes, pues también, ¿no?, muy agradecidos por la participación de los muchachos, a los cuales veo que les gustó el tema, ya que hicieron sus planteamientos y plantearon sus opiniones, que es lo que nos interesa dialogar en este momento. Bueno, entonces... Profe Ribón, sí, sí, finalmente, señor. Para dejar por terminada la conferencia, un agradecimiento a todos los participantes. La invitación que les dejo no simplemente es quedarnos con eso que vemos, con eso que escuchamos, con eso que nos dicen, sino una invitación a poder seguir en ese proceso de la lectura, el proceso de ver qué es lo que
que lo que está construido ahora es un producto de una historicidad, de todo un devenir desde hace mucho tiempo de la historia de la humanidad a ser lo que somos ahora. El ser humano no es simplemente lo actual, sino una construcción histórica. Entonces, en esa construcción histórica podemos entrar a poder hacer lectura, a poder llenarnos de lo que otros han dicho para poder así entender un poco más el aspecto social. Bueno, un placer y gracias por la invitación. Bueno, Oscar, ¿tiene algo que decir? No, profe, todo muy bien. Muy buena la conferencia del día de hoy. Bueno, entonces al doctor Dustin, muchísimas gracias, y a todos los presentes, pues también agradecerles la invitación. No se los olvide para el día de mañana. Solamente resta decirles que tengan una feliz noche. Un abrazo para todos. Lo mismo, profe, que tengan buena noche todos. Okay. Listo. Gracias. Profesor, por la ponencia. Buenas noches. Condujeron para ustedes